Oriola. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Autoridades presentes, decano del Colegio de Arquitectos de Huelva, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, señor teniente alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, delegado territorial de Fomento, Obras Públicas, Vivienda y Cultura de la Junta de Andalucía, señora compañera también de la Diputación Provincial de Huelva, vicerrectora de la Universidad de Huelva. Sean todos bienvenidos a este acto de la entrega de premios de arquitectura del año 2020 del COA. Arquitectos, compañeros, sean todos bienvenidos a este acto, un acto muy especial, marcado también, como está siendo habitual en todos los actos, por un año diferente, un año marcado, y lo querían destacar así desde la propia Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, marcado por la austeridad, por la sencillez. Lo pedía y lo exigía el guión y de esta forma se lo presentamos en el día de hoy. Un año atípico, donde se quiere hacer un guiño también a los sanitarios que estuvieron al pie del cañón durante los días tan duros de confinamiento durante esta pandemia. Es tiempo de arquitectura, es tiempo de construir, como dice el propio eslogan de la Semana de la Arquitectura, de la 9ª Semana de la Arquitectura que llega a la provincia de Huelva, y es hora también de hablar de futuro. Yo no voy a ser el que les hable del futuro. Toma la palabra para presentar esta primera parte del acto, que será una conferencia inaugural. Toma la palabra, se sube hasta este atril, el decano del Colegio de Arquitectos, Miguel Ángel Esteves. Buenas tardes a todos en la celebración del Día Mundial de la Arquitectura. Quisiera empezar por reivindicar nuestro papel y oficio en el contexto de esa concepción tan pesimista del papel de la arquitectura en una sociedad que le da la espalda y en ese sentimiento de frustración que genera en ello en mis compañeros. En ese sentido, reivindico que si ser optimista significa pensar que podemos resolver los problemas de una forma correcta y positiva, tengo que decir que creo que lo somos. Si ser optimista en estos días significa que nosotros los arquitectos, en el sentido más profundo de la profesión, pensamos que el último fin de la arquitectura es la felicidad del hombre, tengo que decir que lo somos. Si ser optimista es creer en la bondad, la belleza y la verdad, creemos que la arquitectura aporta esos valores. Y esta no pretende ser fea, esquiva, desencantada o torturada. No pretende causar polémica en la sociedad, ni generar problemas, todo lo contrario. Desea ser afirmativa, limpia y clara, uniendo a las personas. Los arquitectos creemos en entornos gratos, amables, bien diseñados, correctos, que contribuyan a la realización personal en un tú a tú que aporta a la sociedad educación, igual que lo hace el arte, la literatura y la cultura. La arquitectura, como todas las artes, se hace para personas concretas, con sensibilidades y necesidades conocidas. Vivir en arquitectura es un placer que dignifica a la sociedad, al territorio y al hábitat que crea. ¿Que no ayuda a transformar a una sociedad manifiestamente mejorable? Pues debemos decir que sí, que la transforma en parte y en su pequeño ámbito puede ser un elemento de paz y de cultura. Ese trabajo de los arquitectos debe ser bien hecho, es lo que cuenta, y debe ser realizado con la mayor perfección posible. No siempre se consigue, somos conscientes, pero intentamos superarlo en la medida de lo posible y realizarlo con nuestra dedicación y ética profesional en la mayoría de nosotros, aportando nuestras ideas y nuestro conocimiento. La realidad que buscamos no coincide muchas veces con la de la sociedad y ello hace que este tipo de satisfacciones muchas veces no lleguen. La arquitectura es muy compleja y no siempre responde a nuestros deseos y trabajos. Nuestra frustración genera sinsabores y disgustos. Estas frustraciones no se darían con una actitud más despegada, más distante de nosotros, pero así es la vida y así es nuestra vocación. En este momento tan complicado que vive la sociedad, con el enorme reto de convivir en una pandemia de la que desconocemos su fecha de finalización, necesitamos creer en profesionales que realicen su trabajo de forma desinteresada, que diseñen esos entornos gratos y amables,
que contribuyan a crear espacios urbanos más inclusivos, seguros y sostenibles. Para ello estamos los arquitectos. La edificación, que pasa en la actualidad por la llegada de ayudas europeas, especialmente en rehabilitación e impulsando proyectos, y por el apoyo de la Administración, generando el marco fiscal adecuado, está llamada a ser un sector clave para la recuperación económica. Y ahí nosotros estamos llamados a desempeñar un papel fundamental. Os agradecemos por todo ello que estéis hoy aquí con nosotros en la celebración de nuestro día, el Día de la Arquitectura, creado por la Unión Internacional de Arquitectos en 1985 y que se celebra el primer lunes de octubre en paralelo con el Día Mundial del Hábitat de las Naciones Unidas, cuyo lema este año es Vivienda para todos, hacia un mejor futuro urbano. En esta ocasión, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha considerado que un lema alineado con la Baukultur, con la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, y necesario para los objetivos de reposicionamiento de los arquitectos y arquitectas en la sociedad, era la mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Arquitectura. Por ello, el lema elegido es Arquitectura para vivir mejor, que además está en sintonía con el de la UIA, hacia un futuro urbano mejor. Así como está remodelando las costumbres y los espacios sociales en todo el mundo, la pandemia mundial está revelando una vez más cómo las crisis afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables. En demasiadas ciudades del mundo, las personas no pueden seguir prácticas seguras, simplemente porque carecen de agua y aire limpios, e incluso del espacio mismo. Las políticas urbanas deben garantizar servicios adecuados, refugio y espacios recreativos para todos los ciudadanos. La planificación, el diseño y la arquitectura urbana son fundamentales para un mejor futuro urbano para todos. Se necesita concienciar sobre la necesidad de fomentar una transformación acelerada de nuestras ciudades y viviendas acorde a la Agenda Urbana 2030. Esta representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. En sintonía con el lema de no dejar a nadie atrás y de forma más local, el Colegio de Arquitectos quiere dedicar esta semana a la arquitectura hospitalaria, en solidaridad con todo el mundo sanitario y rindiendo un sincero homenaje a todas las víctimas del COVID-19 y queremos dignificar y ponderar el trabajo de tantos médicos, farmacéuticos y enfermeros y enfermeras que se han dejado la piel en el desempeño de su trabajo para ayudar a los demás. Ante esta crisis mundial generada por el COVID-19, hay una pregunta que se nos viene a la mente. ¿Puede la arquitectura servir como medicina? Sí, en un momento en el que el mundo entero se encuentra paralizado, las mentes se ponen en funcionamiento para tratar de minimizar los riesgos generados por el COVID-19. Hemos podido comprobar cómo la denominada arquitectura efímera deja a un lado su papel lúdico para trabajar desde la funcionalidad. Os quiero hablar de arquitectura como medicina y en concreto del Sanatorio de Paimio, una de las obras centrales de la arquitectura moderna, del arquitecto Alvar Aalto, uno de los grandes maestros de esta. En concreto, os quiero hablar de lo que la arquitectura puede aportar a la sociedad y al mundo sanitario. Fue en 1928, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Finlandia, al igual que el resto del mundo, luchaba contra la tuberculosis. En este contexto, se convocó el concurso para la planificación del Sanatorio Antituberculoso de Paimio, y fue al año siguiente cuando Aalto salió vencedor de este. Por aquel entonces, los únicos medios conocidos para afrontar dicha enfermedad consistían en la exposición al sol y al aire puro. Sin embargo, el diseño final del sanatorio ayudará de forma muy relevante a combatir a esta enfermedad. Este no toma forma hasta 1962, de la mano de Alvar Aalto y sus colaboradores. La aportación de Alvar Aalto, con sus ideas y con su conocimiento, cambia por completo el concepto y funcionamiento de los hospitales, aportando la solución de que las habitaciones se diseñarán dentro de un bloque lineal cuya orientación sur-sureste y su máxima apertura al sol y al aire jugarán un papel importante a nivel curativo. La permanencia en posición tumbada de los pacientes hizo que el diseño de las habitaciones cobrara un papel fundamental en el proyecto y en su sanación. De igual modo,
se diseñó anexo a esta ala de forma diagonal un pabellón de reposo al aire libre. Desde las camas se disfrutaba de vistas al bosque de pinos circundante y las fuentes de la luz se encontraban fuera del campo de visión de los pacientes. Si bien la iluminación de las habitaciones era ciertamente relevante, la importancia recaía en la ventilación de las mismas. Debido a la continua ventilación del ala de pacientes, el resto de los espacios no resultaban tan cálidos en invierno como se había previsto. La altura del edificio daba lugar a una diferencia de presión de aire entre los pisos inferior y superior, lo que permitía que el sistema de ventilación natural por gravedad funcionara de manera eficiente en combinación con el sistema de calefacción central empleado. ¿Les suena? Eficiencia energética, sostenibilidad, economía de medios. Aalto diseñó hasta el último de los detalles, desde las escupideras hasta los lavabos. El ángulo entre el respaldo y el asiento de la conocida silla Paimio debía facilitar la respiración del paciente. Se trató de hacer todos los espacios lo más acogedores posible, de forma que nada molestara a los pacientes. Las habitaciones tenían calefacción en el techo y se pintaron con colores relajantes. Los lavabos se diseñaron para que no hicieran ruido ni ningún tipo de salpicadura. En definitiva, sensibilidad. La importancia del paciente, la preocupación por este, medicina de arquitectura. Los colores elegidos por Aalto tenían por objeto huir del funcionalismo de los blancos hospitales, con colores ligados a la tierra en las habitaciones y claros en los espacios comunes. Barandillas y marquesinas en el pabellón de pacientes estaban decorados en naranja, hace ya casi 90 años de ello. Pues bien, este es uno de los ejemplos que nos muestran cómo la arquitectura y el diseño se deben poner al servicio de la sociedad, trabajando mano a mano con el resto de disciplinas para mejorar la calidad de vida de la población mundial. En tiempos difíciles se pueden generar grandes ideas y soluciones con esfuerzo y trabajo. Les invito, por tanto, a que confíen en los arquitectos, a que se dejen asesorar por ellos de la misma forma que el paciente se deja aconsejar por su médico. Somos un gran colectivo, muy formado, muy preparado y muy experimentado, en el que tenemos recetas para ayudar a la sociedad, al igual que los farmacéuticos. Déjense guiar, ayudar y cuidar por nosotros, al igual que lo harían con cualquier profesional de la enfermería. Disfruten de nuestra fiesta del Día Mundial de la Arquitectura y les pido encarecidamente que siempre apoyen y mandes en estos momentos al personal sanitario. Se lo merecen y se lo debemos a ellos. Muchas gracias a todos. Paso al conferenciante, a Javier Terrados. Antes de leer el currículum, quiero decir que es un arquitecto que, aunque vive en Sevilla, tiene mucha relación en Huelva. Está desarrollando ahora, terminando el Centro de Salud de La Chica, ha terminado el Centro de Salud de Giraleón y es el autor del proyecto de rehabilitación del Banco de España. Procedo a leer su currículum. Javier Terrados es arquitecto y profesor de proyectos arquitectónicos a tiempo parcial en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Completó estudios de posgrado en Cornell University, Nueva York, y ha sido profesor invitado en las universidades de Kingston, Londres, Nancy, Panamá, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Málaga y Granada. Su obra construida, procedente en su mayoría de concursos de arquitectura y enfocada esencialmente al campo de la arquitectura pública, incluye viviendas sociales, arquitectura sanitaria, centros educativos, teatros, museos, oficinas y espacios públicos, así como incursiones experimentales en vivienda prefabricada. Esta obra ha sido publicada en numerosas revistas nacionales e internacionales. Sus investigaciones en este campo de la vivienda prefabricada eficiente han desembocado en la construcción de varios prototipos de vivienda prefabricada ligera, entre los que destaca el prototipo ARKit de vivienda desmontable para temporeros construido en Cartaya, Huelva, y los prototipos SolarKit y Patio 2.12 de vivienda prefabricada energéticamente autosuficiente. Su tesis doctoral, Incursiones experimentales en vivienda prefabricada, recibió el premio UACC a la mejor tesis doctoral sobre arquitectura leída en universidades andaluzas en el bienio 2010-2011. Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Vivienda Pública 2005, el Premio Nacional de Termorcilla, el Premio Félix Hernández del Colegio de Arquitectos de Córdoba, los Premios Provinciales de los Colegios de Arquitectos de Sevilla y de Jaén,
así como distinciones en los colegios de arquitectos de Cádiz y Huelva. El segundo Premio Nacional Soluciones Urbanas del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y una de las 3 menciones en el Premio Europeo de Arquitectura Hugo Rivolta. Recientemente ha formado parte de los 5 equipos internacionales seleccionados para el rediseño eficiente de la isla Tristán da Cunha, en el Atlántico Sur. En su trayectoria creativa e investigadora son frecuentes las experiencias de diseño colaborativo y multidisciplinar con enfoque social, como es el caso de sus prototipos de vivienda industrializada eficiente para temporeros y situaciones de emergencia. Bienvenido a nuestro colegio, Javier, y muchas gracias por asistir. Han colocado este micrófono, se oye, ¿no? Vale. Muchas gracias al colegio por la invitación. Primero forma parte del concurso, del jurado del concurso de obra construida. No es la primera vez que he sido invitado como profesional externo. Tengo que decir que una vez más ha sido una experiencia, iba a decir inolvidable, pero desde luego de alto nivel desde el punto de vista profesional, porque el colegio de Huelva tiene una particularidad que pocos colegios comparten, que es que no se ven las obras a distancia, las obras preseleccionadas se visitan. Dedicamos un día entero con una furgoneta a recorrer la provincia, a visitar la obra, experimentarla, hablar con sus usuarios, recorrerlas y decidir con el máximo criterio. Esa jornada, no solo una jornada de discernimiento, sino una jornada de alto nivel arquitectónico. Los diálogos que se establecen, la experiencia que tenemos de arquitectura es desde luego impagable. Por lo tanto, no puedo nada más que reiterar el agradecimiento a este colegio con el que tantos vínculos tengo. Y desde luego agradecer también la participación en este acto, que como siempre es gratificante, y agradecer la oportunidad de contar algunas ideas de arquitectura, como las que ahora quiero poner en común, vinculadas a... Se me dijo que sería interesante hablar de arquitectura y salud, también pensando en la trayectoria de arquitectura construida vinculada a la salud. Y me pareció que era una buena oportunidad y era el momento hablar de esto. Por eso quería compartir con ustedes este rato enseñando algunas ideas, algunas imágenes relacionadas con el concepto de arquitectura y salud. Ha hablado nuestro decano de arquitectura hospitalaria como sinónimo de arquitectura dedicada a la salud. Yo tengo que romper aquí una lanza del pariente pobre de la arquitectura dedicada a la salud, que es la otra pata de la arquitectura dedicada a este asunto, ¿no? Que es la arquitectura de la atención primaria, los centros de salud. Son las dos patas, no olvidemos que son igualmente importantes. Y en eso me quería entretener, e incluso permitiéndome alguna licencia para aclarar esta idea, ¿no? Que la salud son dos cosas, son atención primaria, es la atención cercana al centro de salud, y es también la atención hospitalaria. Eso ya los griegos lo tenían muy claro. Quien haya viajado por Grecia, por sus santuarios, por sus paisajes, no dejará de reconocer esa idea cuando recuerde los pasajes de Epidauro o los paisajes de Delfos. Epidauro era un hospital. Los griegos lo tenían muy claro. Ellos tenían hospitales o sitios donde se consultaban. Epidauro y Delfos. Epidauro era esto, era un hospital, el templo de Asclepio. Lo recordamos por su teatro, pero es porque los griegos todos lo celebraban. Allá donde se ocurría algo, celebraban con juegos, con representaciones. Un hospital también tenía su teatro, el famoso teatro de Epidauro. Este era el plano del templo de Asclepio. Era un hospital. Allí llegaban los enfermos, se alojaban, también en un sitio ventilado, iluminado, pasaban la noche. Eso sí, los griegos se permitían una forma de curar un poco llamativa. Los acostaban por la noche, entonaban unos cánticos, echaban unos vapores, no se sabe si ahí había drogas o lo que había. El caso es que la gente se despertaba y pasaba unas noches con alucinaciones, creían que había visto la curación, pasaban serpientes por ahí y esas serpientes parecían que los curaban. De ahí la
la imagen de la serpiente como símbolo de la curación. Eso era Epidauro, era el hospital. Pero, insisto que lo tenían muy claro. Famoso teatro, ¿no? Pero en otro lugar de la Grecia clásica, sorteando el monte Olimpo, estaba Delfos. Delfos, que también quien de ustedes haya estado en la Grecia clásica no habrá perdido oportunidad de visitarlo. Ese lugar en la falda del Parnaso, del monte Parnaso, al que se accedía atravesando un olivar salvaje, espectacular, que todavía existe, y que las leyes griegas ordenaban no cultivarlo, había que atravesarlo para llegar a Delfos. ¿Y qué se hacía en Delfos? Aparte de interesarse los políticos por su futuro, cosa que hubiera ido bien ahora, la gente preguntaba por su vida a la pitonisa de Delfos y ahí se alojaba. Hacía como un acto primero de acercamiento, de tránsito de la realidad del día a día, atravesando el bosque sagrado, subiendo a la montaña, y ahí recibía una información. En esa espera, los griegos, insisto, eran muy divertidos, pues había juegos, había teatros, había de todo. Pero sobre todo la gente esperaba una respuesta. Pues eso es la salud. Epidauro y Delfos. O en un sitio te pueden arreglar, puede haber cirugía, puede haber medicina, puede alojarte, o puede haber drogas, como en Epidauro, en el templo de Asclepios, o puede haber alguien especializado, alguien ya con la ciencia detrás de él o de ella, que te dice lo que estás esperando. Al que llegas ansioso, sin saber lo que hacer, llegas nervioso, llegas con ansiedad, y alguien en ese Delfos, alguien te informa de algo. Esos son los centros de salud. Esos son los centros de salud. Son lugares que pertenecen a la ciudad y donde te informan de lo que te va a ocurrir. Frente a los hospitales, los centros de salud tienen otra particularidad muy especial que la hace muy querido a los profesionales de la arquitectura, que es que el centro de salud, a diferencia del hospital, se inserta en la ciudad. Es el día a día del barrio o del sector de la ciudad. El día a día de las personas mayores, los niños, que en un día laborable también salen del sitio donde están, se dirigen al centro de salud a esperar una respuesta. Por eso es muy querido por los profesionales de la arquitectura, los centros de salud, porque nos lo proponemos siempre, y siempre cuando solemos presentar, nos los proponemos como elementos que te arreglan algo de la ciudad también, que te cosen tejido urbano, que generan recorridos públicos, que resuelven una relación entre el espacio privado y el público, que organizan un vacío. Planteamos casi siempre como un problema urbano, pero yo quisiera enfocarlo ahora no como ese problema urbano, sino un problema humano. El problema que tiene la persona que con la incertidumbre y la ansiedad de dirigirse hacia algo que no conoce, tiene que ir a un sitio, alejarse del día a día, hacer ese tránsito, ese metafórico bosque salvaje que uno atraviesa, o esa montaña a la que sube, ese lugar al que se encarama para recibir una respuesta. Y en esa ansiedad, en ese envoltorio de ese lugar de incertidumbre, está la arquitectura también, creando, por lo menos en la idea que vengo a proponerles, creando lugares de cierto reposo, de cierta tranquilidad y de cierta orientación, no solo en el sentido directo de la consulta del profesional, sino también en el sentido de un sitio que es fácilmente reconocible y fácilmente identificable. Delfos. Por eso quería pasar a hacer esta exposición, que no quiero que sea muy extensa, para no abusar de su paciencia, un recorrido por 5 centros de salud que hemos ejecutado en el estudio, el último de ellos ya terminado, pendiente de algunas cuestiones de última hora, el de aquí de La Chica, y el recién terminado de Gibraleón, que está aquí cerca. Son 5 centros de salud en los cuales simplemente me gustaría remarcar el esfuerzo que se puede hacer en algunos de ellos por generar ese territorio de alejamiento de la ansiedad del día a día, encontrar un lugar de encuentro tranquilo con otros que consultan, con otros ciudadanos, mayores, pequeños. En los centros de salud conviven los niños de pediatría con las personas mayores y a todos se les genera ese lugar de encuentro. Insisto que independientemente de el carácter tan urbano que tienen los centros de salud, a diferencia de los hospitales y cómo se insertan en la ciudad y la componen, insisto que es muy importante esa percepción que solemos tener los profesionales que abordamos este tema en cuanto a la generación de esos lugares
de protección. Son 6 centros, algunos de ellos elaborados en colaboración con mi compañero Fernando Suárez, algunos de ellos, otros en solitario, y que pasa desde unos muy pequeños y otros mayores. Este primero es muy pequeñito, era muy antiguo, es un centro de salud tristemente de actualidad en estos momentos, porque la localidad de Casariche en Sevilla es una localidad confinada en estos momentos. Supongo que estará, el pobre centro de salud estará ahora más que saturado. Se ve en esta maqueta que hicimos para su elaboración, de un centro de salud muy peculiar, porque cuando se elaboró el ayuntamiento no disponía de solar, no disponía de ningún solar para ejecutarlo, y solo disponía de un espacio, una plaza, entre 2 pórticos existentes, y es que no había otra opción que colocarlo ahí. Decidimos hacerlo lo más, intentar que ocupara lo menos posible un centro de salud pequeñito, de los mínimos que se ejecutaban en esa época, y decidimos intentar colocarlo en medio de la plaza y dejando el espacio libre a su alrededor, lo más amplio posible, para que se pudieran plantar árboles, al menos que hubiera un colchón entre el centro de salud y su entorno. Esta es la imagen de la maqueta que hicimos. En lo posible, pues lo que son las esperas que están al fondo con su consulta, que eran muy pequeñitas, en un centro de salud pequeñito, insisto, de una sola planta, pegado al terreno, que se planteó casi depositado sobre el jardín, casi sin tocarlo. Insistimos en que el ayuntamiento acabara plantando árboles rodeándolo, para que de alguna manera hubiera como un filtro. Esta es su situación, esta es su planta, centro de salud mínimo, en una localidad muy pequeña de Sevilla, con solo 6 consultas, una de pediatría, que es la que se singulariza en el lateral. No sé si... Ok. Bueno, lo más singular es ese intento de rodearlo, una edificación menuda, y cómo se dejó el espacio preparado en el perímetro para que la vegetación lo envolviera. Son obras recién terminadas, invitando al ayuntamiento a que todo el espacio de alrededor se cobijara de arbolado, para que de alguna manera no había más remedio que colocarlo en ese espacio central, en una antigua plaza, un espacio que iba a ser destinado a ser plaza, pues que ya que lo iba a ocupar, que por lo menos se rodeara de algo de vegetación. Está construido de forma que parece que flota, el edificio vuela en su perímetro y flota para que incluso la vegetación, el césped, se pudiera meter por debajo de la estas son la obra terminada. Y con una estructura que apoya esa idea, con solo 2 apoyos, con un voladizo, de forma que todo el terreno casi que pase por debajo. Era la época en la que el SAS, estos centros de salud, tenía un presupuesto mínimo y teníamos que economizar en todo, en número de pilares, número de apoyos, por lo tanto, con una sola crujía y 2 voladizos se resuelve completo. Eso nos permitió poder revestirlo de una piedra natural de una cierta entidad. Bueno, son la obra terminada sin ajardinar todavía. Y reduciendo la altura al máximo para que en el futuro los árboles lo pudieran rodear. En algunos puntos el edificio se eleva significativamente para que el espacio jardinado pase por debajo. Un centro de salud mínimo, el más pequeño de los que hemos hecho, mínimo para un pueblo donde es el espacio de consulta, que nos lo imaginábamos, pues ya insisto, rodeado de vegetación. Sería un centro de salud en el caso extremo de escala. El Centro de Salud Lucano de Córdoba es otro nivel en cuanto a significación en la ciudad. Es este de aquí. Está ubicado la mezquita de Córdoba y el Centro de Salud Lucano está ahí arriba. La calle Lucano es esta calle horizontal que se cruza con la calle San Fernando, que conecta con el puente, uno de los puentes del Guadalquivir en Córdoba. Se trataba en este caso de un centro de salud puramente urbano, el que ocupaba el antiguo Cine Lucano de Córdoba. Una parcela, como se ve aquí, una parcela especialmente... sí, sale la maqueta. Vamos a verlo en la maqueta mejor. La parcela, una parcela resultante de agregación de otras parcelas, en las que incluso se apropiaba la parcela de una línea, de una lengua fina que sale a la calle
a San Fernando en aquel punto. La normativa del ayuntamiento obliga a respetar un montón de cuestiones relacionadas con el centro histórico, entre ellos que hubiera parte de cubierta inclinada, y se respeta en la maqueta no solo la cubierta inclinada de teja, que tiene que aparecer en algún sitio, sino también la proporción hueco macizo, el hueco vertical, que nosotros respetamos al máximo. También aquí un intento de, insisto, en este caso, en la relación con la ciudad, el centro de salud se integra en la ciudad hasta tal punto que se mimetiza con la forma como la ciudad histórica de Córdoba produce su tejido, a base de patios de distintos tamaños, patios de distintas escalas. El centro de salud lucano es un compendio de diferentes tipos de patios, patios grandes, patios pequeños, patios lineales, de alguna manera haciéndose eco de este tejido urbano de aquí. Es difícil incluso de descubrirlo en la trama, está allá arriba cubierto por toldos, por eso el patio se ve más blanco, pero como se puede ver la escala es muy parecida a la del sitio. Lo principal del centro de salud lucano, y en relación con lo que estamos hablando de crear el espacio de distanciamiento, el espacio de tranquilidad y el espacio de distanciamiento del día a día, tiene que ver con una cuestión en la que Huelva está muy acostumbrado, que es la aparición de la arqueología. La arqueología en Córdoba está omnipresente, también en Huelva, lo sabemos muy bien, y la primera prospección determinó, antes de hacer el proyecto, que había restos romanos. De hecho, ese rectángulo que aparece ahí corresponde a los restos que había que proteger. No era muy extenso, se podía haber integrado en la planta baja del edificio, pero eso no sirvió de excusa para una operación que encareció un poco el centro de salud, pero frente a eso nos encontramos con la sensibilidad, digamos, de la consejería, que nos permitió que ese encarecimiento diera lo que nosotros denominamos dar 2 por 1. Querían un centro de salud, pues además del centro de salud van a tener un pasaje urbano, porque si respetábamos los restos arqueológicos y le creamos un ámbito de contemplación, podíamos diseñar una planta baja prácticamente sin edificar, y el centro de salud se elevara, flotara sobre ese espacio, dejando solo en planta baja la recepción, creando ese espacio previo de tranquilidad, de llegada, que te distancie de la ciudad, y que también sirvió para generar un pasaje entre las calles Lucano y la calle San Fernando peatonal. La esquina entre San Fernando y Lucano era una esquina muy ruidosa, con muchos coches, y esto permitía cruzar en diagonal de una a otra. Las plantas altas ya sí son las clásicas de un centro de salud, esperas, con consultas. En este caso las consultas no abren al exterior, sino abren a pequeños patios. Ya digo que hay como una combinación del sistema que construye Córdoba, los patios grandes, patios pequeños, patios lineales, ese gruyère que constituye el centro urbano de Córdoba aparece como resumido en el centro de salud. Está aquí, esos son los patios, el pasaje azul que recorre en planta baja todo, los patios grandes, verdes, y los patios pequeños y rendijas que iluminan y ventilan, dan porosidad al interior, hacen el resto. La fachada tenía que responder a una invariante de Córdoba, hueco vertical, proporción 2 por 1 y predominio del lleno sobre el vacío, pero con una cierta imagen de abstracción, de actualidad que quisimos conferirle a la fachada. Y el interior es así. Aquí están los restos arqueológicos y creamos un espacio de contemplación junto a los restos arqueológicos, con grava blanca, tal, y animado con unos cipreses en ese punto de lugar casi de la memoria, en el segundo de los patios. Y esta es la vista del espacio que se creaba debajo. El centro de salud está flotando encima. Creaba también ese efecto un poco casi de montaña mágica. Hay que ascender arriba para recibir el oráculo, ¿no?, del centro de salud. Este es el espacio inferior. Este es el pasaje con el que se llega a la calle San Fernando. Este es el espacio de consulta antes de amueblarse, el espacio exterior. La puerta que genera un pasaje que se abre mientras el centro de salud está abierto, casi 12 horas al día. En algunas ocasiones, los días laborables, el pasaje se puede abrir y funciona como un pasaje más de la ciudad. Mientras tanto, se mantuvo esta semitransparencia a la que nos autorizó el ayuntamiento, porque la normativa prescribía puertas opacas y nosotros dialogamos con el ayuntamiento para que hubiera cierta permisividad en esa transparencia. Hacia la calle San Fernando hay una versión reducida de la fachada, como una vivienda más, pero también con la misma puerta semitransparente abajo.
el espacio libre. Aquí un asunto muy interesante de Córdoba, que yo lo deberían copiar en más sitios, que Córdoba prescribe que los patios sean medioambientales en su relación con el subsuelo, que no se hagan soleras, que nosotros lo tomamos a rajatabla, que la transmisión higrotérmica entre el subsuelo y el aire no se interrumpa, de forma que el patio pueda transpirar y generar frescor en verano y un temperamiento en invierno. Por eso nosotros, gran parte del ciclo de grava blanca y otra parte de losas de piedra artificial simplemente depositadas en este espacio de aquí. Nos gusta pensar en los dos patios como espacios también, por eso le colocamos dos bancos, como espacios también de tranquilidad previa al ascenso al centro de salud. La imagen interior del espacio, en algunos sitios se dejaban estas jardineras de plantas aromáticas, los patios menudos entre consultas y el mantenimiento en la cubierta el porcentaje que pide el ayuntamiento de paisaje de cubierta tradicional, de teja, de donde sobresalen los patios. Nosotros solemos hacer de las obras visitas cuando pasan los años, a ver cómo se utilizan, y estas son obras de años posteriores, como si hay gente que la recorre. Ahí le diseñamos y le regalamos, digamos, al ayuntamiento unos paneles expositores donde se explican los restos arqueológicos encontrados en el centro. El tercero de los centros de salud está en Córdoba también, tiene un orden casi cronológico, está en Aguilar de la Frontera. Y también ahí, como se muestra en esta imagen, no se ve mucho, pero aparece una línea, una delgada línea roja, aparece en el dibujo, donde se ve que ahí propusimos al ayuntamiento no entrar por la fachada larga del centro de salud dando a la calle, sino crearle una plaza delantera previa para que generar esa secuencia. Primero hay una plaza arbolada, luego entra una calle hasta que terminas en los patios donde están las esperas. Voy a pasarlo a la maqueta de la propuesta. Es un solar un poco especial en Aguilar porque está en el borde de un gran muro de contención, es el borde de la ciudad. Aguilar está en un cerro y en el borde de la ciudad. Pero eso no deja de ser lo interesante desde el punto de vista de las conexiones urbanas, porque aunque no era centro histórico, no es un sitio significativo de la ciudad, sí está al lado del mercado y había unas situaciones como muy contrastantes entre la calle de atrás, que es una calle de tractores, donde hay muchas corrales, donde la gente guarda aperos de labranza y ruidosa, y el paisaje hacia el otro lado, por encima del muro de contención. Por eso el centro de salud se planteó como un espacio muy cerrado, esa calle ruidosa, y muy abierto al paisaje, con la intermediación de la plaza delantera, que se ve al fondo de la plaza que propusimos al ayuntamiento, y nos dejó el ayuntamiento meter en el presupuesto la reordenación de la plaza, repavimentándola, colocando árboles. Quería generar ese espacio previo, de forma que el visitante llega a la plaza primero y entra en el centro de salud después. Aquí se ve la planta baja, la entrada invocando la plaza, la recepción y luego un recorrido sencillo para el visitante en peine, una disposición en peine muy típica de los edificios públicos, donde uno va accediendo hacia las zonas de espera que ya sí se han olvidado de la vista de la calle y abren directamente a un jardín arbolado que abre al paisaje, abre a las vistas del paisaje, que son magníficas en ese lugar. La planta superior, parecida, la maqueta. Ahí está el muro de contención de casi 7 metros, de los años 40, que nos obligó a pilotar el edificio para que el muro no se sobrecargara. Y de nuevo esa idea de el edificio, que tiene una cierta opacidad, esa calle ruidosa, pues se ventila y se airee por pasajes y patios. Ahora lo veremos en la imagen. Es una composición del centro en la distancia de Aguilar de la Frontera. Ese es como aparece sobre ese muro. Nos gustaba llamarle Acrópolis al edificio. Sobre un cerro aparecen los edificios casi como pequeños templos, las alas del centro de salud aparecen ahí. La visión de la calle es totalmente cerrada, una pared blanca con una ventana oscura
que ilumina los despachos de abajo y que te va llevando a la entrada en esta plaza y a la plaza delantera, donde le creamos, no aparece mucho, uy, ahí, vale. Al fondo le metimos en el presupuesto un banco, se ve allá al fondo, sentado delante del paisaje. La plaza delantera, esta calle ruidosa, mucho tráfico, el tráfico del mercado, el centro de luz se cierra y parece a cualquier espectador, todo esto lo metimos en presupuesto, urbanizar la plaza con esta piedra de Córdoba, piedra de Montoro, una piedra molinaza de Montoro, del lugar, que de ese aspecto rojizo, con el que también pavimentamos la plaza delantera. Cualquiera que lo vea desde fuera puede pensar que es un sitio opaco, oscuro, como misterioso, pero nada en la parte trasera. Pero el interior es así, los patios, y además se percibe como una prolongación natural de la plaza, como una calle más del pueblo. Esto está sin amueblar todavía en estas imágenes. Desde abajo. Y los patios. Que bueno, se plantaron, fueron unos olmos, me parece, que están recién plantados. La idea es que acaben llenando, y lo han acabado llenando, el espacio de vegetación para que las consultas que están aquí, las esperas están aquí, están muy acristaladas, protegidas del soleamiento con estos pilares apantallados metálicos, protegidos del soleamiento, pero muy abiertas al patio. Acaban siendo espacios donde uno se ha olvidado de la ciudad y solo ve verde delante, o verde o el paisaje que se ofrece al fondo de cada patio. El Centro de Salud Alamillo, en Sevilla, ofreció unas condiciones opuestas. No había paisaje al que contemplar, con el que abstraerse. La tranquilidad era difícil encontrarla en otro sitio que no fuera el aislamiento. El Centro de Salud Alamillo está en la zona, el extremo del barrio de Macarena, en lo que da a San Lázaro, casi a la ronda Sevilla, muy cercano a la ronda, un sitio ruidoso y rodeado de bloques en altura, en el cual, bueno, cuando hicimos este concurso, en realidad hicimos el concurso para una parcela de al lado, que era bastante grande, pero cuando fuimos a hacer el proyecto básico después de ganar el concurso, resulta que la parcela no tiene la calificación de dotacional y los vecinos se oponían a que se cambiara porque está ocupada ahora por pistas deportivas. Entonces la consejería improvisó, buscó, para no perder la oportunidad, creo que tenía fondos europeos, encontró un solar al lado de unas dimensiones reducidas y además triangular. Nos permitió hacer una planta más, hasta 3 plantas, pero había que lidiar con un triángulo, más rodeado de bloque en altura, como el último lugar posible. De hecho, Sevilla está lleno, el planeamiento está lleno de triángulos, porque toda esa zona de Macarena se construyó a base de bloques en H, bloques aislados, sin atender al contexto urbano, y entonces está lleno de residuos, que no se pueden ocupar nada más que con edificios públicos. Lo que pasa es que algunos triángulos son imposibles. Nosotros nos planteamos el reto de construir el triángulo de la mejor manera posible. Pero además construir un triángulo que tiene que ser un triángulo defensivo, rodeado de calles ruidosas, con las vistas de los bloques, tenía que ser casi una especie de cueva, de espacio de protegerse. En este sentido, metafóricamente, casi nos empezamos a acercar a la idea esta de ir a un santuario como el de Delfo, ¿no? Y acabar en una cueva escuchando el oráculo, ¿no? Este era el solar como nos lo encontramos, la de estos bloques, una zona, digamos, construida residencial de los años 60-70, el triángulo disponible y lo que finalmente construimos. Fue muy difícil encajar el programa en un espacio tan pequeño. Nos aprovechamos de algunas particularidades del PGO de Sevilla, como son que uno puede hacer un voladizo de al menos la mitad de la fachada. Entonces nosotros propusimos al ayuntamiento que el conjunto del perímetro del triángulo pudiéramos volar al menos la mitad y las 2 plantas superiores ganaran ese metro de voladizo en al menos la mitad de su extensión. De ahí ese quiebro de que una fachada no vuela, pero la otra entera, y de la otra vuela la mitad. Por eso hay un vuelo en ese lado, ese quiebro de ahí arriba. Entonces, esta fachada está en voladiza.
Eso sí, la forma triangular nos permite ser muy económico en las circulaciones, porque todas las consultas están en perímetro y hay un espacio central, un atrio central, que, como no puede ser de otra manera, no mira a la calle, sino que se ilumina cenitalmente. Está totalmente aislado. Las plantas de distribución, la planta baja, las secciones y unas vistas. Edificio voluntariamente oscuro, cerrado, defensivo, construido con paneles de hormigón con una fuerte textura. Las ventanas pequeñas, casi de troneras, de castillo. Y en esta visión casi escultórica desde la calle. El sitio que son. Al lado está la ronda de circunvalación de Sevilla, cuajada de tráfico todos los días. Pero el espacio interior es lo contrario. Quisimos hacer un juego de opuestos. En esa idea de que uno se aleja del ruido, de lo gris, del coche, de la agresividad del día a día, uno entra a lo contrario, un espacio blanco, impoluto, silencioso, donde la luz procede de arriba, procede de un conjunto de triángulos que exploran la forma del propio centro de salud y genera este espacio. Planteamos aquí unos bancos de madera donde aparecen, incluso dejamos plantando unas macetas de plantas aromáticas y olorosas. Espacio interior. Este era lo que se iba buscando. Un centro de salud muy comprimido, con un programa amplio, pero un espacio muy pequeño, donde lo que se buscaba era encontrar esa tranquilidad, ese espacio de aislamiento, donde te puedes sentar esperando, invita de alguna manera, querríamos pensar casi a la tranquilidad, ¿no? Al recogimiento. La cubierta es visible desde muchos sitios y se trató como quisimos hacer primero cubierta natural con plantación natural, pero era imposible tener garantías de mantenimiento. Esa cubierta tiene un césped artificial, donde los lucernarios aparecen como amueblándola. Más reciente, el Centro de Salud de Gibraleón, muy terminado este año, una empresa local, Alto de la Era, que ha hecho un trabajo bastante bueno de ejecución. Y donde estas son imágenes de los renders iniciales del concurso, y donde nos planteamos en un solar que ya se verá ahora en forma de L, alrededor de un teatro al aire libre, curiosamente un teatro al aire libre que tiene Gibraleón en una de sus plazas. Nos planteamos aprovechar la forma de L para generar esta pieza que oculta un jardín, que podría ser un bosque, y una entrada también relativamente oculta, que invita al viandante que viene de Gibraleón por detrás, porque esto es casi el límite del pueblo, viene por detrás, invita a este recorrido, invita a hacer este recorrido casi de iniciación, de escapar del ruido, hasta entrar en esta puerta, atravesar un jardín, entrar al centro de salud y recorrer el sentido contrario para encontrar tu sitio, para acabar de nuevo iluminado y ventilado por unos patios ajardinados. Este es el plan de situación. Este es el borde urbano ya de Gibraleón. Aquí hay un teatro al aire libre y el solar que se nos daba era en forma de L. Por esa forma, para que luego tuviera esos dos cuerpos, uno más alto con las consultas y otro más pequeño, ese espacio que abraza la entrada a la derecha, que es donde están los despachos de médicos, la atención al ciudadano, en definitiva, un espacio más administrativo, un espacio previo a la entrada. De nuevo, se trata de edificios volcados al interior, donde hay como una idea de que para experimentarlo tienes que entrar, tienes que recorrerlo, entrar, pues las ventanas siempre dan a patios, no dan directamente a la calle. También por un efecto de intimidad respecto al que está en la consulta o al que la va a visitar. Si es posible, siempre tendemos en otros casos no es posible, las ventanas se protegen, pero si es posible, se busca esta opción que es volcar a patios. Esta es la planta donde, bueno, aquí la planta baja se ve la distribución, el viandante llega desde Gibraleón, tiene este porche que te protege del sol y de la lluvia,
llega a la entrada atravesando este espacio jardinado, ahí te atienden y el recorrido es siempre muy sencillo, de forma que el visitante no se pierde, recorre la calle en sentido contrario y encuentra su consulta. Planta superior, alzados, la perspectiva. Lo que queríamos provocar en la llegada, una vez atravesada la puerta exterior, se atraviesa un jardín antes de llegar al centro de salud, buscando siempre ese distanciamiento de que, aparte de crear ciudad con el edificio, rellenar huecos, construir espacios exteriores, generar secuencias, generar recorridos, de que no se llega directamente a los sitios. Hay que atravesar un pequeño jardín antes de llegar. Esto no es un render, esto es la realidad. Esto es el centro de salud como se ha terminado y curiosamente, como en Epidauro, aquí hay un teatro debajo de la arquitectura sanitaria, un teatro al que nos atuvimos un poco porque está hecho de granito. Entonces, a la hora de escoger la piedra con la que queríamos crear el zócalo, pues estuvimos dudando, pero al final esa idea de respetar también lo que hay, de encontrar como relaciones, nos llevó a que la piedra que hace toda la planta baja del centro de salud también es el mismo granito muy parecido al que hace esa grada de ese teatro municipal, como si hubiera ciertas relaciones. Aquí aparece. Esta es la entrada que se cierra, aquí hay una puerta corredera que se cierra fuera de horario para cobijar el espacio jardinado ese previo de la entrada. A través de esas celosías de granito se percibe lo que ocurre en el interior. En el interior hay patios, hay árboles. Esta es la puerta cerrada. Esta foto está hecha desde dentro del espacio jardinado con la puerta cerrada. La fachada trasera es voluntariamente opaca, invita a dar la vuelta, a recorrerlo, a cerrar, a visitarlo. El patio previo. La llegada, donde de nuevo la arquitectura es aséptica, predominio de materiales limpios, con una sensación de asepsia, la escalera primera de acceso. Y el visitante, una vez que ingresa, vuelve por el mismo camino, pues ya dentro del centro de salud, buscando su lugar, que está enfrentado a los patios, que acabarán con estos, están recién plantados, la idea es que el verde acabe llenando esos patios también. Epidauro y Delfos. No quería terminar esta reflexión sobre los centros de salud sin referirme al más reciente, que está sin acabar, del cual no traigo fotografías acabadas. Me gustaría que las fotografías fueran mejor hechas de las que se pueden sacar ahora, todavía sin terminar de limpiar, aunque está acabado. El centro de salud en todo su interior, estamos pendientes de algunas cuestiones, pero básicamente la obra está terminada. El centro de salud de Isla Chica. Bueno, es de sobra conocido, todos los de ustedes que, vamos, la zona se conoce, se sabe dónde está y cómo el centro de salud ocupa una ladera, ocupa ese desnivel que ocurre en el barrio, en la huella que dejó el antiguo estadio, quedó el desnivel. Quedó el desnivel y quedó un proyecto muy interesante, producto de un concurso que ha generado el planeamiento de esa zona, pero que no ha llegado nunca a ejecutarse y que creo que no hubiera estado mal, o no hubiera estado mal que si las circunstancias se vuelven a poner
de cara pudiera retomarse esa idea potente del concurso, del parque central, con edificios que modelan el borde del parque como si se tratara de bastiones. Esa idea de aquel concurso, de aquel año, pues a la que es fiel este planteamiento, estaría bien que se retomara. Curiosamente, yo recuerdo que ese concurso se fallaba la misma semana que en otras ocasiones que estuve yo aquí en el Premio de Arquitectura. Recuerdo que con el jurado fuimos a ver las maquetas de ese concurso antes de que se fallara. Y ya la maqueta que ganó, sin estar nosotros en ese jurado, nosotros estábamos en la obra construida, ya llamaba la atención. Insisto en eso porque la razón de ser del centro de salud procede de ese concurso y de esa idea de Islas Chicas, de ese planeamiento tan ambicioso. El parque central, una lengua verde enorme, alrededor del cual se pliegan los edificios de distinta altura. Y este es el edificio más singular del planeamiento. Entonces, de la chica, cuando nos presentamos al concurso, tratamos de ser muy fieles a esa idea, a un territorio que, más que de edificación, es casi un territorio de paisaje. El concurso planteaba edificios que no tenían formas definidas, prismáticas, sino que eran más bien formas plegadas, formas que de alguna manera acompañan el fluir del parque. Y en el caso del centro de salud, el planeamiento urbano de Huelva era aún más ambicioso, daba una vuelta de tuerca más, y nosotros fuimos fieles a ese planteamiento. Planteaba que una edificación de centro de salud, la escala que tiene y la altura recomendable, si es posible no más de 2 plantas para no obligar a muchos recorridos verticales, se utilizara para, y aquí viene la ambición y la singularidad del asunto, que era una plaza elevada. Algo que desde luego horroriza. Siempre entre las administraciones hay como esas tensiones porque los intereses de uno no coinciden con los de otro. La administración autonómica, sea del signo que sea, no le puede gustar que una infraestructura de la propia administración tenga una servidumbre arriba de una plaza pública. Sin embargo, el ayuntamiento, que ha generado este planteamiento tan ambicioso, qué regalo que una administración autonómica le regale una plaza. Esa tensión se resolvió por la vía del PEGO. El PEGO dice, aquí tiene que haber una plaza. Y nosotros fuimos fieles a eso. No solo la plaza, la cubierta del edificio es transitable, sino que tiene el aspecto de bastión, de un bastión como si fuera militar en lo alto, que conecta la barriada, acota, que prolonga el espacio de la barriada en un espacio transitable, para lo cual hubo que hacer ciertos encajes de bolillos, porque la altura de un centro de salud, el planeamiento dice, como son 2 plantas, pues más o menos 3 y 3 metros, 7 metros. En realidad son más metros, porque la altura libre de salud son 3 metros, más el falso techo, más forjado, más todo. En realidad, el desnivel no es el del centro de salud, el desnivel es mayor. Por lo tanto, quien visite el centro verá que hay determinados juegos topográficos en la entrada que deprimen el espacio delantero para que quepa. Pero lo que se ha hecho no difiere en nada geométricamente al concurso. Hemos cambiado el cromatismo, pensando en el aspecto del terreno, como que es difícil que sea completamente verde, entonces parece que puede entrar mejor con colores tierra y tal. Pero no difiere mucho de esto. Arriba hay ya construido una plaza con un umbráculo y el acceso al centro de salud, y en la parcela hemos resuelto esta bajada accesible con rampas en este lado, y hemos tratado de ajardinar lo más posible que daba el presupuesto, con las dificultades que eso tiene, pero ahí está. ¿Qué nos encontramos? En un caso extremo donde el centro de salud resuelve una cuestión urbana, porque el centro de salud es un centro de salud, pero a la vez es una plaza, un mirador y un nuevo pasaje, porque tiene 2 entradas. Tiene la entrada superior, en la cubierta tiene en parte un umbráculo y en parte un pabellón de entrada, de forma que por arriba se puede entrar también. Por arriba se entra al mismo tiempo que se puede entrar desde abajo. Entonces hay un pasaje. Uno podría acortar por el centro de salud para hacer un recorrido urbano. Lo mismo que ocurre en Lucano, en Córdoba. Uno puede acortar por el centro de salud. Aquí también. Uno quiere bajar de arriba abajo, puede coger el ascensor del centro de salud, bajar y llegar al parque, si lo hubiera, que ojalá. Pero esta era la idea, un bastión al parque, un mirador al parque. Bueno, de sobra es conocida su ubicación, la parcela que nos dieron, extremadamente grande para lo que sea la población de salud. El presupuesto disponible
no ha dado para más, porque es que había que, con lo que normalmente tienes para hacer un edificio, había que hacer un edificio, una plaza y su parcela, y su aparcamiento. Fíjense lo extensa que es la parcela, donde tiene que caber la rampa de bajada en este espacio jardinado, todo el aparcamiento y hay todavía espacio sobrante. Esta es la planta de cubierta, que no solo tiene las necesidades que he comentado antes, el pabellón de entrada que permite este pasaje que llega de arriba abajo, un umbráculo. Pensamos que una plaza en Huelva no puede ser una plaza desprotegida, había que darle algo de sombra, entonces aparece esa forma de umbráculo apoyada sobre, ahora lo veremos, sobre los patios. Y también se nos pedía, que es difícil que tenga su uso porque se puede entrar por abajo muy bien, un espacio para ambulancia. La ambulancia puede aparcar abajo en aquel triángulo de arriba, pero también puede aparcar aquí arriba, la ambulancia. Hay espacio de aparcamiento. O sea que una plaza, para lo pequeña que es, bastante compleja, porque tiene entrada, espacio en sombra, entrada de vehículos si es necesario para llegar rápidamente a una ambulancia, y también tiene un guiño al futuro parque. Mientras no haya parque, la plaza la hemos rodeado de un espacio de vegetación, para que al menos al llegar a la plaza uno vea, se imagine esa perspectiva con vegetación saliendo por delante. No hay parque, pero nos encontraremos que al menos existe como ese anuncio de lo que habrá delante en el futuro. La planta baja es un poco heredera del proyecto de Alamillo de Sevilla. Es un atrio central, una cueva, por llamarlo así, un delfos, una cueva, el espacio público cobijado y con luz cenital. ¿De dónde? De la propia plaza, con un lucernario en el pavimento. La planta baja, el atrio de entrada, la zona de espera, el mostrador y todo alrededor de ese espacio. El pasaje se produce aquí, está la escalera del ascensor que bajan desde arriba y desde aquí puede uno... Este recorrido lo puede hacer uno directamente, funcionará como un pasaje urbano, bajo, desciendo y salgo, o bien me dirijo hasta aquí. La planta superior y la planta de nuevo la planta de cubierta. Aquí se ve, esto es muy importante, la planta cubierta tiene, esta entrada tiene este vacío que te permite, una vez que entres, ver lo que está ocurriendo. Se ve directamente el mostrador de entrada. De alguna manera, el mostrador controla visualmente lo que está ocurriendo arriba, a través de ese vacío que prolonga los lucernarios, la entrada de luces por el techo. En este caso, mucho más reducido en tamaño, pero suficientes, mucho más reducidos que los del proyecto Lucano, perdón, el proyecto Alamillo. Pero si hay un nombre a Lucano y si hay un resto de Lucano aquí, las consultas que dan a esta banda, que tiene un muro de contención de casi 9 metros de altura, se iluminan y ventilan por patios que emergen en la superficie en forma de cubo acristalado. Se ven aquí. Se ve en la fachada, al fondo se ve en lo alto el pabellón de entrada acristalado y se acompaña de 3 volúmenes acristalados que son los límites de sus patios de luz y ventilación que iluminan las consultas que aparecen ahí. Y eso es lo que se ha construido, una plaza, un pasaje y un centro de salud alrededor de un atrio. Ya digo, no he traído fotos acabadas. He rescatado una foto de obra de hace tiempo ya, pero bueno, aquí se ve la idea. El umbráculo en la zona que pega a la calle Pedro Alonso Niño, parece apoyarse en unos cubos de vidrio que de noche podrían funcionar como elementos de iluminación. Ese espacio cueva interior es como así, ahí está sin los bancos de la espera están ahí acopiados, pero es como tiene como ese punto de interior, así. Como tallado también no es regular, es irregular, como irregular es el extremo, como irregular son los bordes que van a bordear el parque, y esa es nuestra idea de ese interior cobijado, tranquilo, esa cueva en la que uno se aísla de lo que ocurre en la ciudad. Bueno, no quería terminar este recorrido por esta
la arquitectura sanitaria del día a día, no hay arquitectura hospitalaria, nuestros delfos frente a los epidauros. No quería terminar sin hacer una pincelada que haga referencia a nuestra posición en estos días de incertidumbre, que todavía no sabemos cuántos van a durar y que afectan directamente a la salud y en cuya primera línea están fundamentalmente pues, nuestros profesionales sanitarios. Los profesionales de arquitectura estamos como en segunda línea y también haciendo lo que podemos en esta época, hemos ido a obras también en precario muchas veces, con ciertos riesgos. Alguna vez hemos tenido que parar la obra de Isla Chica por contagios de... Una subcontrata se contagia a uno de COVID y toda la obra parada durante 2 semanas. Sí, hemos tenido nuestras dificultades ahí. Pero estamos como en segundo plano. Pero sí, a veces estas cosas dan que pensar. Hay una... Ahora se publica mucho sobre nuestra pandemia, pero se ha publicado mucho últimamente de las pandemias históricas. La gripe del 18. Hay un libro que ha sido superventas y que se publicó hace año y medio, de una autora norteamericana, Laura Spine, que se titula El jinete pálido, que es sobre la pandemia del 18. Es un libro muy curioso porque se publicó hace año y medio, 2 años, no sé exactamente, de luego mucho antes de esto, y es muy curioso porque da unas recomendaciones, y es que las clava las recomendaciones. Por lo visto ha habido organizaciones que se han dedicado estos años a dar recomendaciones de cosas que teníamos que haber tenido hechas antes, deberes que haber tenido hechas antes. El libro la describe crudamente y es una pena que no lo hayamos seguido antes. Pero bueno, no es llamativo el libro por eso, sino por otra cuestión muy singular. En su último capítulo, al hablar de la pandemia del 18, que fue mundial, no como la Primera Guerra Mundial, que no fue mundial. Lo que fue mundial fue la pandemia y da las cifras de millones y millones de muertos en el mundo por la gripe, se llamó equivocadamente gripe española, da mucho más incidencia en las sociedades que la propia guerra mundial. Y traza una visión muy curiosa de lo que fue la arquitectura en los años posteriores. La gente suele atribuir la dirección que toma la arquitectura moderna a partir de los años 20, lo suele atribuir al florecimiento de las vanguardias, a que el arte abstracto empezaba, a un montón de asuntos. Y alguien más aventurado dice, bueno, y también al desánimo de la guerra, que ha provocado la guerra. La autora apunta a algo que otros autores también han dicho. La pandemia, lo que cambió la arquitectura en algunos aspectos, la arquitectura de las vanguardias, el estilo internacional, la arquitectura moderna, gran parte de eso, del estado mental que se generó y que provocó determinados cambios, tanto en el arte como en la arquitectura, procede de la pandemia, procede de la visión del mundo tras la pandemia. Y voy a porque hay autores que incluso lo ligan con la preponderancia en la literatura que había tenido hasta ese momento también la enfermedad de la tuberculosis y los sanatorios antituberculosis. La montaña mágica de Thomas Mann, toda la literatura en torno a la salud incurable o a la salud de algo que no se puede remediar, para la cual que la ciencia fracasa, esa fascinación del arte y la arquitectura respecto a esos temas. Con relación a la fascinación respecto a la salud, hay quien cita que todo el desarrollo de la arquitectura de un Mies van der Rohe, la arquitectura más minimalista, procede de la propia fascinación del autor con todo lo relacionado con la salud y la ciencia aplicada a la salud, edificios como su famoso rascacielos de cristal, de principios de los años 20, hay quien lo ha visto como un reflejo de su fascinación por las radiografías de Mies van der Rohe, como su propia explosión en el pabellón de Barcelona de 1929 con arquitectura súper transparente, a base de filtro, a base de cosas veladas, tienen que ver con esa fascinación por los medios de detección y de diagnóstico médicos. Pero hay algo más, mucho más influyente. Todo lo que tiene que ver con el estilo internacional, la creación de superficies planas, la fascinación por la arquitectura soleada, cristalada, abierta,
estos autores, tanto Laura Espine como Beatriz Colomina, que ha escrito mucho sobre la crítica de arquitectura, que ha escrito sobre esto, la relacionan directamente con lo que motivó, lo que creó en la conciencia tanto la infructuosa lucha contra la tuberculosis, que tardó mucho más en resolverse hasta que se descubrió el bacilo de Koch y la vacuna correspondiente, sino no solo lo infructuosa la lucha contra la tuberculosis, sino también los resultados de la pandemia. Que es que, ¿cómo nos defendemos? Pues la arquitectura empezó a pensarse que era cuanto más moderna, cuanto más aislada, soleada, ventilada, en fin, acristalada. Un edificio crucial en aquel momento fue el sanatorio de Zonnestralen Hilversum de Jan Duiker en Holanda, que, por cierto, Álvar Aalto citaba en Paimio como una de sus referencias. Parece ser que Álvar Aalto lo visitó. Álvar Aalto, digamos, utilizando referencia de Duiker en Hilversum, generó Paimio. Pero era esa idea de ¿qué le ha pasado a la arquitectura? Pues hay quien sostiene que un cambio de conciencia motivado por la pandemia generó un cambio de conciencia arquitectónico también. O generó que la gente apreciara cosas probablemente de una forma exagerada que antes no había visto. Luz del sol, aislamiento, ventilación, formas puras, mucho cristal, etcétera, etcétera, con los problemas medioambientales que eso puede causar. ¿Qué va a ocurrir con esta época nuestra tan incierta con la arquitectura? Es difícil saberlo, pero voy a permitirme un apunte del asunto. En otras ocasiones como esta, en la que hablas de obras y de ideas que alumbran algunos proyectos, cuando hablamos de vivienda, nosotros hemos hablado mucho de la relación de la vivienda con los espacios intermedios. Algo parecido a lo que he comentado ahora de las secuencias del exterior e interior. Tanto la vivienda privada como la pública, la colectiva y la individual, hay un lugar de trabajo muy interesante para el arquitecto, que es la creación de los espacios intermedios, que es lo que ocurre entre el exterior y el interior, lo que ocurre entre lo que es totalmente público y lo totalmente privado, el conjunto de cosas que le pueden ocurrir a la arquitectura, lo que se ha dado a llamar el gradiente de intimidad de la arquitectura. Esto es un esquema de un texto que se ve mucho en la Escuela de Arquitectura, el lenguaje de patrones de Christopher Alexander, que lo cuenta así: cualquier edificio conviene que tenga gradientes de intimidad, en la oficina, en la vivienda, etc. Entonces, hay un territorio de trabajo muy gustoso para la arquitectura, que es la modulación de los gradientes de intimidad. Nosotros hemos trabajado mucho en vivienda colectiva, en estas historias, como en las viviendas que hacíamos en Conil, nos basamos en la idea de los corrales de Conil para crear territorios intermedios, en los que está la calle por un lado y está el interior de la casa por otro. Mientras tanto, se pueden hacer cosas, como en este proyecto donde nos planteábamos que la vivienda no existe la calle, una escalera y tu puerta, sino que entre la calle y tu puerta ocurren un montón de cosas. Y en este caso, vinculando a esa tradición de los corrales de Conil, pues planteamos unos pasajes en los cuales que tú recorres antes de llegar a tu vivienda, en los cuales sobredimensionamos su tamaño para que incluso puedan servir de lugar de juego para niños, y en los cuales se distingue también espacios un poquito más privados que le pertenecen a la vivienda. En ese estiramiento de la intimidad, desde lo público a lo privado, encontraba mucho en proyectos el atractivo, ¿no? Esto es lo que ocurrió en Conila. Vamos, este fue un proyecto especialmente exitoso en ese terreno, porque lo que se presentó así, recién terminada la obra, a los 2 años estaba así. Eso en ese sentido se generó esa... Este fue un proyecto que hicimos después en Conil, donde esa gradiente de intimidad entre lo exterior y lo privado, basado en la creación de un pasaje entre la calle y la vivienda, se estiraba todavía más. El pasaje está dentro, pero antes de llegar al pasaje todavía tienes que atravesar un espacio jardinado. O sea que tenías portal, espacio jardinado, zaguán, pasaje de la vivienda, 17 cosas antes de llegar a la vivienda. ¿Por qué este es el segundo proyecto de Conil? ¿Por qué digo esto? Porque gran parte del discurso de la vivienda en la arquitectura lo hemos basado muchas veces en la manipulación de los gradientes de intimidad. Y en un piso o en un apartamento hay como un cierto dogma en que
las cosas se organizan por gradiente de intimidad. Un piso de VPO, un apartamento mayor, un piso mayor o un chalet o lo que sea. El leitmotiv es, tengo el espacio exterior, abro un zaguán para el semidesconocido, un poco más adelante tengo el salón, si ya es más conocido, la cocina está al lado, un poco más adelante a lo mejor tengo un espacio más recogido, luego después el pasillo, luego después el dormitorio y luego finalmente llega el baño, en ese gradiente de intimidad. Y así nos hemos manejado, de forma que lo primero son las relaciones, lo primero es el intercambio personal y lo último el baño, lo último el aseo. Bueno, pues basándome en un proyecto, una reforma que hicimos para una pareja, amiga nuestra, voy a lanzar una idea. Puede ser que estas cosas que nos ocurren ahora, que llevamos mascarilla, nos lavamos las manos y que queremos ir a casa, venimos del exterior y nos queremos como limpiar al entrar a la casa, puede provocar que, y lanzo esa idea, podría provocar que queramos hacer lo contrario en el futuro. Que primero nos despojamos de lo que tenemos de la calle, primero nos limpiamos, primero tal, y luego vienen las relaciones. Que el baño a lo mejor es lo que está al principio. Lo digo por este... A ver. Ahora. Esta es una vivienda que nos encontramos con una distribución convencional. Esta es una vivienda de los años en la... podríamos llamarle el extrarradio de Sevilla, donde se daba esta cosa de los años 50-60, de crear viviendas de VPO de un tamaño cercano al VPO de la época, pero con todas las prestaciones de puerta de servicio y entrada principal. Aquí hay un patio grande de la vivienda y el ascensor da a una entrada de servicio y una entrada principal. Pero fíjense cómo la secuencia es la habitual. Entrada principal, zaguán, salón, cocina y lo último, bueno, aseo muy pequeño, lo que se ven en la época, a lo último el aseo y lo que está al final. De tal manera que si alguien quiere asearse, llegar del exterior, tiene que recorrer toda la vivienda. Aparece ahí la secuencia. Todo ese recorrido de entrada y salida genera algo extraño, teniendo como puerta de servicio. Es lo que había en la época. Había personal de servicio, incluso en viviendas pequeñas, y la cocina se relacionaba con un dormitorio de servicio aquí, específico, en ese sitio. Bueno, pues ya digo que la reforma permitió, o ha permitido, y además fácilmente relacionable con las psicosis actuales, una situación como esta, que es que la entrada del patio, la entrada del día a día, pudiera ser esta zona. De forma que tiene una entrada donde entras aquí, tiene zona de lavado, de ropa en este sitio, zona de aseo en este sitio, incluso aquí se plantea un urinario junto a la entrada, y esta es la entrada del día a día. La entrada en el que en la secuencia está primero el aseo, no al final, sino primero. Bueno, la distribución, la cocina la manda a la zona habitable, el balcón lo amplía y crea esta secuencia de uso público en la fachada principal. Pero lo más singular es esta transposición. El baño se descompone en esta zona como limpia, incluso esto se trata con un pavimento distinto, todas estas zonas de mármol, estas zonas de madera, todo esto es un espacio limpio al que se puede acceder directamente. Incluso el invitado podría llegar hasta aquí. Por aquí puede llegar a acceder directamente, incluso ponerse unas zapatillas, o cambiarse, o desinfectarse y salir al salón desde ahí. ¿Cuál es la hipótesis? Que tal vez no sé hacia dónde irá la arquitectura en los próximos años o si esta pandemia generará una psicosis como la del 18 que revolucionó las artes y la arquitectura tomó una dirección probablemente influida por esa psicosis. Pero sí puede ser que nos tengamos que plantear algunas cuestiones como esta. Cuestiones en las que a lo mejor las viviendas no se miden, no se conceptualizan o no se organizan según gradiente de intimidad, sino a lo mejor gradiente de infección o gradiente de limpieza. No lo sabemos, pero lo que está claro es que en la arquitectura estamos también para eso, para intentar anticiparnos
y para intentar ver cosas que tienen que ver con el bienestar de las personas. Y poca cosa más, volvemos al Olimpo aquí con esta imagen magnífica del Olimpo en Grecia, agradeciendo su atención. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, pues ahí quedó. Maravillosa la exposición que nos ha hecho Javier sobre sus proyectos. También maravilloso el vídeo que recogía los principales edificios o las principales instalaciones de arquitectura hospitalaria o arquitectura para la sanidad, para la salud, para los ciudadanos. Vamos ahora a proceder a la segunda parte ya de este evento, que no es otro que el de la entrega de premios en sí. En este acto, como decíamos, lo vamos a hacer de forma sencilla, de forma rápida. Siempre el Colegio de Arquitectos de Huelva no solo se limita
hablar de arquitectura en su semana no solo se limita a premiar o reconocer a personas o colectivos dentro de su semana de la arquitectura relacionados con su propia profesión, sino que también se quiere acercar a la sociedad de una forma u otra. Por eso se instauran los premios especiales del COA a la sociedad. En esta ocasión, como ya hemos dicho durante esta gala, han recaído en los colegios de médicos, de enfermería y de farmacéuticos. Invito ahora a que acudan a esta estatrili y tomen la palabra la tesorera del COA, doña Natividad López, y el vicedecano del COA, don Pablo Herrera. Hola, buenas. Decía Jetil Traedal, del estudio noruego de Snoeta, que representante actual de la arquitectura sostenible, que la arquitectura no existe sin personas. Estos colegios profesionales a los que vamos a dar premios representan a los hombres y mujeres que cuidan de estas personas, o sea, nosotros. Debemos reconocerles que en los peores momentos de la pandemia, con escasos recursos, con bajos salarios y precarias condiciones laborales, con insuficientes plantillas y medios, pero con sobrada preparación y con un espíritu de entrega que queda fuera de toda duda, lograron entre aplausos a la caída del sol de una población asustada y encerrada en sus casas, lograron, digo, doblegar la curva. Nunca podremos olvidar, y nunca lo haremos, lo que hicieron por nosotros, porque teníamos miedo y seguimos teniéndolo, pero ellos debían ir a trabajar, a enfrentarse en primera fila con sus miedos para cuidar de nosotros, de nuestros padres y madres, de nuestros hijos, de nuestros amigos y familias, aun a costa de poner en riesgo sus vidas y la de los suyos. Ellos acompañaron a nuestros seres queridos en las UCI, en las que las familias no podían entrar, para que al menos no murieran solos, y tuvieron una mano y una mirada humana que los acompañaron en sus últimos momentos de miedo y dolor. Y por eso digo, nunca los olvidaremos. Ellos, aún siendo jubilados o estudiantes, se reincorporaron a su trabajo para ayudarnos, aunque no estuviesen obligados, por su mero espíritu de entrega hipocrática y solidaridad. Y por eso vuelvo a decir, nunca los olvidaremos. Ellos, pese al riesgo de contagio, dejaron sus familias en casa para cuidar de las nuestras. Pese al miedo, pese a la falta de mascarillas y batas, pese a las UCI saturadas, hicieron lo que saben hacer y hacen bien, cuidarnos. Y por eso nunca os olvidaremos. Ellos, en definitiva, no nos abandonaron y por eso nunca los podremos olvidar. Estamos seguros que con este equipo humano es solo cuestión de tiempo el vencer a esta pandemia y que cuando salgamos saldremos reforzados como sociedad de una forma más humana y cohesionada, ya que con ellos hemos aprendido lo que es verdaderamente importante en la vida, que es lo humano y no lo meramente material. Porque sin personas, como decía Kaigel, no es que no haya arquitectura, es que no hay nada. Es por ello por lo que la Junta de Gobierno ha acordado conceder al Colegio Oficial de Médicos de Huelva, Colegio Oficial de Enfermería de Huelva y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva los premios especiales a la sociedad onubense de 2020, en reconocimiento a la enorme labor desempeñada en los últimos meses por los profesionales a los que representan y como suma al aplauso colectivo por su entrega y esfuerzo, más allá de los límites de lo profesional. Bueno, y ahora sí procedemos. Vamos a proceder a la entrega de premios de las diferentes distinciones. Premio al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva. Entrega el premio doña Pilar Miranda, presidenta del Puerto de Huelva. Recibe el premio don Antonio Aguado, presidente del Colegio de Médicos de Huelva. Ahí, perfecto. Miramos un poquito por allí.
echamos cuenta al fotógrafo, que es el que manda ahora, ¿eh? Después te quejarás en Canterla. Premio ahora al Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva. Entrega el premio don Juan José Naranjo, representante de Porcelanosa, y recoge en esta ocasión don Jorge García, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva. Procedemos también, como siempre, por protocolo. Y ahí el diploma acreditativo. Muchas gracias. Y en tercer lugar, premio al Ilustre Colegio de Enfermería de Huelva. Entrega el premio doña Ana María Pérez, vicesecretaria del COA, a don Gonzalo García Domínguez, presidente del Colegio de Enfermería de Huelva. Muchas gracias. Y ahora sí procedemos ya a la entrega. Llega el momento de hablar de los premios de arquitectura.
Esas fueron o han sido en esta edición obras que se presentaron a estos premios de arquitectura y que forman ya parte del patrimonio también arquitectónico de la provincia de Huelva. Y para leer el acta del jurado invito ahora a que suba al escenario el secretario del Colegio de Arquitectos, don Ignacio Cartes. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes, autoridades, compañeros y, definitivamente, a todos los premiados por hacer honor a esta gala, que es concretamente los 27º Premios de Arquitectura del COA. En Huelva, siendo las 10 horas del día 1 de 2020, se reunió el jurado formado por el decano, don Miguel Ángel Esteve Porteles, un arquitecto de reconocido prestigio y amplia trayectoria, como nos ha demostrado en la tarde de hoy, don Javier Terrado Cepeda, el arquitecto ganador del premio del año pasado, don Manuel Ángel Vázquez Domínguez, y un arquitecto elegido al azar dentro de nuestros colegiados, que este año ha recaído en nuestro compañero don Agustín Redondo Domínguez. Y yo, como secretario del colegio, pues comenzamos a ver, en primer lugar, el resultado de los votos de opinión, votos que el colegio en las semanas antes, en su página web, hace que los colegiados del colegio, todos los compañeros, puedan votar la obra que ellos estimen conveniente como mejor obra de este año. Y en este año, pues, el resultado, que no es vinculante al jurado, tuvo como opinión general que recayera en las nuevas instalaciones de Scania de Huelva, obra de un equipo de arquitectura de aquí cercano de Sevilla, concretamente de Ebaustudio SLP, de donde lo componen los arquitectos Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez y Joana Gedrus Cabrera, ¿vale? Con un total de 12 votos. Una vez que abrimos el sobre del voto de opinión, el jurado decide fallar los premios de arquitectura de este año y acuerda conceder primero un único premio, evaluando los 7 proyectos presentados bajo una única categoría. Recordar que en años anteriores se otorgaron distintos premios y en distintas categorías. Este año hemos decidido volver a la antigua usanza del colegio y nombrar un único premio. Pero para ello, antes del nombramiento, hubo una preselección de 4 proyectos. Se seleccionó la Puerta de Moguer, de nuestros compañeros Ana Gómez Mogueda, Henar Herrero Soriano y Antonio Laya Camacho. También se seleccionó las nuevas instalaciones de Scania, Huelva, de los mencionados arquitectos anteriormente, Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez, Joana Gedrus Cabrera. También se hizo, en esta selección, se eligió una vivienda unifamiliar, concretamente una casa en Adorno, Casa Borrero, de los arquitectos José Manuel Gómez Mora, Daniel Montes Estrada, y por último se eligió también en los apartamentos turísticos de La Cubeta, de la finca La Cubeta, en el término de Corte Concepción, aunque se accede nos costó tela de acceder, pero se accedió por Aracena, en un paisaje idílico del arquitecto Carlos Gómez Son. Tras ello, pues, se concede el primer premio, tras estas visitas oportunas, se concede el primer premio a la obra Nuevas instalaciones de Scania de Huelva, autores de los arquitectos Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez y Joana Gedrus Cabrera. Y también tenemos que mencionar al promotor, porque para que se haga una obra de este tipo es importante que detrás
haya una gran persona que confíe en los arquitectos, concretamente del promotor, concretamente a Carrocería Citis SL, ¿vale? Mencionar, aquí vais a ver que las conclusiones del jurado, que tras el análisis detallado de la documentación presentada, que nos lo presentaron en unos paneles, y luego tras la impresionante visita a la obra ubicada en el Parque Huelva Empresarial, valora especialmente la forma en que se ha resuelto el programa de un edificio industrial mediante una pieza arquitectónica que sobrepasa con mucho la respuesta habitual de este tipo de situaciones. Esto es, la verdad, fue una sorpresa la visita que hicimos a la obra. Ya de por sí en los paneles se intuía que el proyecto tenía unas determinaciones bastante connotativas, pero cuando hicimos la visita, como veis en las imágenes, nos resultó mucho más grato de lo que en principio preveíamos. Concretamente, por usar unos recursos materiales y tecnológicos extremadamente bien medidos y ejecutados. La obra consigue que las labores de reparación y compraventa de vehículos tengan un lugar y un recinto en el extrarradio de calidad espacial, ambiental y constructiva. La manipulación del contenedor, que como veis en la forma sale de lo normal, hace que el edificio, ¿vale?, se genere como un objeto faceteado, muy singular, lejos de resultar algo superficial y comercial. Confiere, ya después de escuchar al promotor esta tarde, el objeto del proyecto, que en un principio intentaba conseguir eso, con estas formas que de alguna manera nos presenta el edificio, pues consigue que el objeto, tanto para el promotor como para la intención de la implantación del mismo. Concretamente, pues por la topografía, se adapta tremendamente a esa topografía y genera una serie de espacios intermedios donde se utiliza por los accesos a los vehículos, ¿vale? Y también genera un gran espacio donde nos sirve, como veis aquí, como hall de entrada, donde se comunican las distintas partes del edificio y las distintas funciones del espacio. También nos sorprendió en el edificio el diseño industrial, el diseño industrial, que fue para nosotros bastante innovador, eficiente y sencillo. Precisamente en su relación con la estructura es cuando la envolvente exterior alcanza adicionales dosis de coherencia. Interesó mucho al jurado el trazado de los pórticos principales. Como veis ahí, es una estructura muy parecida si nos fijamos a esta, pero la verdad que fue muy grato y muy sorprendente la resolución de los técnicos. También se aprecia, y quedó muy bien resuelto, con una delicada combinación de elementos, tradición y de elementos de estructura de atracción y a compresión, y a la vez nos permitía que la luz natural fuese casi el único foco utilizado en la nave central para iluminar todo ese espacio central que de alguna manera daba esa coherencia al edificio. Especial mención merece el vestíbulo de entrada, como ya hemos dicho, que no es solo un vestíbulo simplemente de entrada, sino que además nos generó una especie de sensaciones de atrio, de un espacio de teatro, la antesala al teatro, donde se resuelven todos los elementos que en ellos, las necesidades que el promotor le habían surgido. Concretamente nos sorprendió mucho el trato de los materiales, su geometría, el cuidado detallado de la autoridad en ella y sobre todo la luz y la transparencia que en ello. Por todo ello, este colegio y concretamente el jurado, por unanimidad, sin dejar señales de alta, sin dejar de señalar la alta calidad de las tres obras anteriormente mencionadas y también visitadas y disfrutadas, porque fue un día bastante grato, como ha dicho Javier. El jurado propone, para ser galardonada como el Premio de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos en el año 2020, las nuevas instalaciones de Scania ubicadas en el Parque Huelva Empresarial. Y es para ello que va a entregar el premio nuestro decano, don Miguel Ángel Esteve Portelas.
Subid, por favor. Que suban los premiados a recoger el premio con las medidas pertinentes. Pues, en principio, que suban los 3 premiados que son, espérate que no veo, Juan, José Manuel, Marta, José Manuel, Marta y Joana. También, aprovechando, como ya hemos dicho, que una obra de arquitectura sin una persona que confíe en los arquitectos, pues se le va a hacer un reconocimiento al promotor Carrocerías City SL. Que suba el representante de la empresa, por favor. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final, ¿no, Manu? Os dejo en manos de Manuel. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Pues con esto ya damos por concluido este acto central de la Semana de la Arquitectura del COA 2020. Recordamos que nos quedan también el próximo jueves el reconocimiento que se hace cada año a un edificio singular de la provincia de Huelva, en este caso con la placa Docomomo, que en esta ocasión ha recaído en el edificio de la Fundación Cajasol en la calle Plus Ultra de Huelva Capital. Sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que haya sido de vuestro agrado este acto central de la Semana de Arquitectura. Muchas gracias.